A verlo, de verdad para mí es un privilegio poder estar hoy con ustedes. Me gustaría que si usted tiene su Biblia ahí, fuéramos allí a Filipenses y vamos a estar en el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar nomás 2 versículos y este estudio va a ser muy lindo porque para mí fue de gran bendición. Filipenses capítulo 2 y vamos a estar únicamente en los versículos 12 y 13, ¿sí? Y si usted está allí, diga amén. Amén. Bueno, ahí estamos. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Oremos. Bueno, Señor, te damos infinitas gracias por ser tan bueno con nosotros al permitirnos una vez más poder venir delante de ti, poder honrarte, Señor, glorificarte y poder escuchar tu palabra, Señor. Hoy quiero que nos hables de una forma especial y particular a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le he titulado a esta enseñanza un llamado a la obediencia. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Porque Pablo le escribe a los de Filipo. Y ahí lo tenemos nosotros a los filipenses. Y esta carta es muy especial para Pablo porque fue una ciudad donde Pablo recibió mucho amor. Y él también se gozó con ellos. Al punto que muchos le llaman a esta carta la carta del gozo. Porque es la palabra que más se repite aquí en esta carta. Pero Pablo le escribe a ellos también porque habían 3 problemas dentro de esta iglesia. La primera, estaban recibiendo persecución. Recordemos que eran tiempos difíciles donde ellos predicaban, donde se habían levantado personas, gobiernos también que estaban en contra del cristianismo. Eso era un problema para ellos y ellos necesitaban recordar siempre el gozo del Señor y cómo Dios los había completado, ¿sí? La segunda ocasión por la cual, o aspecto por el cual Pablo les escribe, es porque estaban dentro de la iglesia teniendo falsas enseñanzas. Se había metido ahí el gnosticismo, el dualismo, donde ellos decían, ok, creemos que Jesús nos salvó y salva es nuestra alma. El cuerpo como va a quedar destruido, entonces hagamos con él lo que queramos. Y muchos de ellos, como los corintios, como alguna parte de los romanos por allá, Primera de Corintios, Pablo le habla a ellos y le dice, miren, no, el cuerpo debe ser santificado. Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, ok, si este cuerpo va para la tierra, va a morir, pues hagamos con él lo que, ¿no es cierto? Ya que esto se va a acabar, pues comamos y bebamos. Y le dice, no, su cuerpo debe ser santificado. Y también lo tercero, por lo cual Pablo escribe esta carta, es por los conflictos internos que habían en ella. Sí, se habían levantado unos hermanos, otras hermanas, estaban peleando, estaban teniendo muchas dificultades. Y Pablo les dice en este capítulo, yo quisiera que ustedes fueran obedientes. Y eso se trata de la obediencia. Y vamos a ver 6 aspectos acerca de la obediencia. Cómo nosotros debemos de ser obedientes. Yo creo que si algo tenemos nosotros que tener en nuestra mente es que Dios nos salvó, pero no para volver a ser igual. Dios los salvó a ustedes, ¿cierto? Me salvó a mí con un propósito y era que tuviéramos una vida nueva. Y nosotros, ¿cómo manifestamos esa vida nueva? A través de la llenura del Espíritu Santo y los frutos y el testimonio. Pero ¿cómo me doy cuenta si yo estoy dando buenos frutos? A través de mi obediencia. Entonces, Pablo les dice, ¿saben qué? Dejen de estar peleando. Ojo con las enseñanzas. Y
ahorita los voy a enfocar acerca de qué es la obediencia y acerca de qué nos debemos de enfocar. Entonces dice esto allí, y vamos a hablar sobre ello, y es 6 aspectos en lo cual nosotros debemos de estar basada nuestra obediencia. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted hoy, ¿en qué se basa su obediencia? Usted me podrá decir muchas cosas, pero vamos a ver 6 aspectos, y si usted tiene un lapicerito, escríbalos allí. El primer aspecto es basada en el ejemplo. Él dice que seamos obedientes mirando un ejemplo. Ahorita lo vamos a ver, qué ejemplo pone Pablo a los filipenses. También nuestra obediencia debe ser basada, fundamentada en el amor. ¿Sí? Yo obedezco basado en el amor. También nos dice que nuestra obediencia debe ser basada en la integridad, y aquí nos vamos a dar cuenta qué es integridad y qué es honestidad, porque a veces los confundimos, pero es muy diferente. También nos vamos a ver nuestra obediencia debe ser basada en una diligencia diaria. ¿Qué debemos de hacer diariamente? Y también en un temor reverente, y por último, si Dios lo permite, basados en una esperanza. Yo obedezco también porque tengo una esperanza. Usted y yo debemos de obedecer porque tenemos esperanza. Y eso es lo que está hablando allí. Entonces el primer punto que vamos a resolver ahorita es por qué Pablo dijo eso. Y miren lo que dice Filipenses 2:12. Dice, por tanto, y cuando Pablo dice por tanto, dice es por consecuencia ¿de qué? De lo anterior que venía hablando. Y aquí él va a decirnos por qué debemos de ser obedientes y en qué se nos debe estar basada la obediencia, en qué debemos de estar fundamentada nuestra obediencia. Y lo primero que él pone es en el ejemplo más grande que nosotros tenemos. ¿Y sabe quién es? Cristo Jesús. Por eso debemos de ser obedientes, basados en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Versículos antes, en el versículo 5, dice que Jesús no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En el versículo 6, mire lo que dice. Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Él no lo va a decir aquí. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces luego nos dice allí en el versículo 12, nos dice, por tanto, o sea, como consecuencia de que Jesús fue mi mayor ejemplo de ser obediente, yo también lo debo de ser. No importa cuánto cueste, yo debo de ser obediente. Si usted quiere ver una persona obediente, puede enfocarse en Cristo Jesús. Él fue obediente. ¿Se acuerdan cuando él estaba ahí en el monte, iba a ser sacrificado, iba a ir a la cruz y le dijo, Señor, por mí, Señor, no quiero tomar de esta copa, pero si es tu voluntad, hasta la muerte? Y ese es el mejor ejemplo que pudo poner Pablo para que nosotros basáramos nuestra obediencia. Porque si lo hubiéramos visto acerca de su vida, él dijo algo allí tremendo, que dijo, yo a la final termino haciendo las cosas que no quiero. De una u otra manera, Pablo, aunque fue un hombre espectacular, él siempre decía, al lado de Cristo, yo soy lo más vil y menospreciado. Así que el mejor ejemplo donde nosotros podemos tomar la base de la obediencia debe ser nuestro Señor Jesucristo. En Él es que tenemos que colocar nuestra mirada.
Miren, a veces nosotros no obedecemos, ¿saben por qué? Porque decimos, como él no lo hizo, como fulanito no lo hizo, entonces yo tampoco lo hago. Como no lo hizo el otro, pero cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Él fue obediente en todo. Siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y Pablo dice allí mismo, dice, ese mismo sentir es el sentir que debemos de tener nosotros. El sentir de Jesús, de ser obediente, ese mismo sentir debe de tenerlo usted y debe de tenerlo yo. Así que no debe haber espíritu de rebeldía en nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos divagando y vamos por la vida comparándonos con las demás personas, pero ¿por qué no nos comparamos con Jesús? Él es nuestro estándar, Él es nuestro nivel, Él es nuestra medida de obediencia. Y Pablo nos dice eso, por tanto, en Romanos capítulo 12 le dice a los romanos, os ruego, hermanos. Es un ruego que hace Pablo para que nos parezcamos a Cristo Jesús en su obediencia. Si vemos la vida de Jesús, siempre buscó la gloria de Dios. Y eso es obediencia. Y siempre buscó la voluntad de Dios. Le preguntaron al Señor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Dice, esa es la voluntad de Dios, es mi comida, es mi pan, es lo que debemos de anhelar. Y eso es lo que debemos de buscar diariamente. Si usted quiere un referente de alguien obediente, no lo busque al lado del hermano, fulano, sultano, búsquelo en la cruz, búsquelo en Jesús. Amén. Y de eso se trata. La obediencia se trata de eso, y por eso es un estudio muy especial, para que nosotros salgamos de aquí pensando qué hizo Jesús. Por ejemplo, ahorita vamos a salir de aquí y vamos a tener miles de situaciones, pero la pregunta que nos debemos de hacer nosotros es ¿qué hubiera hecho Jesús con esta situación? ¿Tengo que perdonarlo, Señor? Tú dices que yo perdone, lo debo hacer. Porque tú me perdonaste, aunque yo no lo merecía, tú lo hiciste. Y de eso se trata, estar completos en el Señor. Y eso es lo que nos dice la primera parte. Es un ruego imperativo por